Plaza Podcast. Historias que cuentan. Hablemos de protocolo con Leticia Valera. Buenos días, chicas y chicos. Espero que os encontréis fenomenal. Hoy vamos a hablar de los orígenes del protocolo. Me parece un tema muy bonito. Vamos a dar algunas pinceladas, pero que nos van a situar y nos van a centrar y nos van a reafirmar en lo que siempre decimos, que el protocolo está en nuestro ADN, que somos protocolo, que todo lo que hacemos es protocolo. Vamos allá. La palabra protocolo procede del latín protocolum, pero este término a su vez también procede del griego protos, que significa primero, y colon, que significa pegar. ¿Y a qué nos hace referencia? Muy sencillo. La primera hoja pegada con engrudo, el engrudo ya sabéis que es esa masa que se hacía con harina, por ejemplo, y agua caliente. Pues bien, hace referencia esta palabra de protos y colum, primero y pegar, a la primera hoja que se pegaba, vuelvo a deciros, con engrudo sobre un texto. Y ese texto podía contemplar unas instrucciones, podía contemplar alguna explicación, y entonces la primera hoja que se colocaba, el protoscolum, era el certificado o la certificación o la validación del texto que iba detrás. Pues eso lo validaba, lo hacía creíble, lo hacía importante, le daba peso. De ahí viene ya, si os dais cuenta, es muy interesante. De ahí viene ya la palabra protocolo y de ahí ya viene su interpretación y ya viene su uso. La primera hoja que se ponía se introducía debajo o encima, de un documento que aguardaba debajo. Ese documento podía ser una explicación, podían ser reglas, podían ser normas, y esa primera hoja, el protoscolum, lo certificaba y se pegaba, en lugar de con una grapa como hacemos ahora o con un ganchito o clic, con engrudo. De todas formas, deberíamos remontarnos mucho antes. Si estamos diciendo desde el principio de nuestras conversaciones, y ahora mismo lo acabo de mencionar, que el protocolo está dentro de nosotros y que forma parte de nuestro ADN, tendremos que hacer referencia del hombre paleolítico, de la mujer y del hombre paleolítico, nada menos que hace de esto 2.500 millones de años. Fijaros, la importancia que ya tiene el protocolo se remonta a esa época. ¿Por qué? Porque el hombre paleolítico, ante la necesidad de sobrevivir, ya asumió comportamientos de relacionarse y comunicarse con el entorno. ¿Por qué? Porque se tenía que facilitar la tarea de la caza y de la pesca. Entonces ahí ya tienen que organizarse. Tan sencillo como eso, chicas y chicos. Tan sencillo como eso. El protocolo se remonta hace 2.500 millones de años. Nada más ni nada menos. Pero bueno, ahora vamos a una época que a mí me parece fascinante personalmente, que es la época de la antigua Mesopotamia. Estamos hablando de hace 3.766 años. Es la cuna de la civilización de la humanidad, completamente contemporánea a la civilización egipcia. Yo os diría que incluso es anterior. Yo os diría que incluso de verdad la cuna de la civilización de la humanidad es en la antigua Mesopotamia, y por supuesto conectadísima a la primera escritura, a la escritura cuneiforme. Entonces, evidentemente, ya hay documentos escritos, ya se escribe con esta escritura cuneiforme, y el rey babilónico Hammurabi compone lo que podríamos llamar el primer intento legislativo del ser humano. Y ya todos me estaréis pensando, todos, seguro, todos ya lo tenéis en la cabeza. Sí, estamos hablando del Código de Hammurabi. Es bonito, muy bonito que nos remontemos al Código de Hammurabi,
porque es verdad que este intento legislativo del ser humano se pudo realizar gracias a la aparición de la escritura cuneiforme. Es la primera escritura que, por cierto, marca el paso de la primera civilización de la humanidad. Y inmediatamente ya se trata de componer una serie de normas que puedan introducir y puedan guiar al ser humano a comportarse y a organizarse en sociedad y a relacionarse con el entorno. Es apasionante, ¿no os parece? En el código de Hammurabi, en realidad, se contemplan diversas formas de vida cotidiana. Impresionante, de verdad os lo digo. Ya sabéis que está en el Louvre, yo lo he visto, es muy bonito. Seguro que lo habéis visto todas y todos, seguro. En cualquier caso, aunque se contemplen diversas formas de vida cotidiana, yo quiero enumeraros, hablaros, contaros las que hacen referencia al protocolo. Increíble, de verdad, increíble. La primera podríamos decir que es una descripción detallada de la coronación del rey, que tengo que deciros, chicas y chicos, que no está o no se aleja mucho de las coronaciones de, por ejemplo, de nuestro rey Felipe en la actualidad, con lo cual constata todo lo que estamos hablando ahora, que el protocolo lo tenemos dentro y que lleva en el mundo desde que estamos nosotros también en el mundo. Interesante, ¿verdad? Segundo punto que os quiero contar del código de Hammurabi es pues ya las precedencias. Imaginaos, ya hay precedencias, que ya por cierto os digo que vamos a tener otro podcast sobre las precedencias porque hay que repasarlo muy bien, al igual que de la figura del anfitrión. No os preocupéis, hay que hablar de muchas cosas todavía, pero tenemos afortunadamente mucho tiempo para hacerlo. Pues lo que os decía, las precedencias. En el código se contemplan las precedencias en todos los niveles o capas sociales. Y bueno, pues iba desde los cargos más importantes, cargos corporativos, hasta o detallar cualquier grupo social que se contemplase, en aquella sociedad, en aquellos tiempos. Interesante, ¿eh? Repasando, vemos que a lo que se refiere al protocolo, el código de Hammurabi hace referencia primero a la coronación del rey, en segundo punto al orden de precedencias y en el tercero, que a mí es el que más me gusta y el que más me llama la atención. ¿Por qué? Porque es una recomendación de etiqueta social. Genial, ¿no os parece genial? Pues bueno, os voy a decir, os voy a relatar brevemente lo que decía este punto en el código de Hammurabi referente al protocolo. Y en este caso, muy concretamente, recomendaciones de etiqueta social. Traten siempre con el máximo respeto y cortesía a todos los ciudadanos del reino, cualesquiera que sea su nivel personal y social, y pongan el mayor cuidado en realizar bien y de modo justo los actos y ceremonias del reino, porque contribuirán a la paz y prosperidad de todos los súbditos. Maravilloso, sencillamente maravilloso. Estoy convencida que todas y todos estaréis conmigo en este relato. Bueno, es que lo voy a volver a decir, fijaos, porque es tan bonito, es para mí hasta poético. Traten siempre con el máximo respeto y cortesía a todos los ciudadanos del reino, cualesquiera que sea su nivel personal y social, y pongan el mayor cuidado en realizar bien y de modo justo todos los actos y ceremonias del reino, porque contribuyen a la paz y prosperidad de los súbditos. Bueno, es que esto para mí es un punto importante porque hace tanta referencia a lo que todas las personas que nos hemos ocupado de ayudar a hacer protocolo, y es la frase o la palabra, como queráis decirlo, me da igual, espíritu de servicio. Es que estamos para ayudarnos unos a otros. Es que hemos nacido para eso, somos una cadena humana. Todos tenemos que contribuir a vivir en paz y prosperidad. Eso es protocolo. Bueno, sin palabras, me encanta.
Y muy importante añadir también que a España se debe también a antiguos tratados y convenciones de protocolo, por supuesto, y que constituyeron en su momento precedentes que han servido a otros países europeos y que siguen vigentes en la actualidad. Es que es muy importante esto que estoy diciendo. Y vamos a hacer referencia al ceremonioso, a Pedro IV de Aragón, que bueno, hizo absolutamente gala a su apodo, a ser el ceremonioso. Sin duda fue él el que nos legó uno de los documentos más preciados de protocolo de las viejas cortes occidentales. Hablamos del siglo XIV. Este dato también lo encuentro precioso y muy importante, y yo creo que nos abre muy bien la conciencia y, como siempre digo, nos estructura la cabeza mentalmente y nos hace ver la importancia que tiene el protocolo en nuestra vida. Nos desmitifica la palabra, porque nos lo hace muy cotidiano, muy de nuestro ADN, pero por otra parte también le da solemnidad y peso porque lo tiene. Con lo cual yo creo que este podcast nos hace ver muy claramente que para desenvolvernos necesitamos el protocolo y que somos protocolo. ¿A que sí? ¿A que estáis de acuerdo? Sin más, el protocolo forma parte de la vida diaria de cualquier pueblo civilizado, lo acabamos de ver. Increíble, maravilloso. Porque las formas de comportamiento, al fin y al cabo, son emanaciones de naturaleza histórica con tradición. Y, ¿por qué no? El comportamiento de cada civilización, de cada pueblo y su trayectoria pervive a través de los tiempos. ¿Nos parece? Estas formas de comportamiento son emanaciones de naturaleza histórica y tradicional. No son más que el comportamiento de todos nosotros y de nuestra trayectoria, vamos a decir también cultural, a través del tiempo. Ya lo dice un diplomático francés, Charles Maurras de Talleyrand, del siglo XVIII, que solo los tontos burlaban el protocolo. O solo los tontos, burlan el protocolo. ¿Por qué? Porque simplifica la vida. Simplifica la vida, amigas y amigos. Recordar esta frase que es muy buena de este diplomático del siglo XVIII. Solo los tontos se burlan del protocolo, puesto que simplifica la vida. Bueno, pues es que volvemos al punto de siempre. El protocolo es un arte. Es un arte que se entiende como virtud, porque tiene que ver mucho con el cultivo personal. ¿Y quién no cultiva la moda, la escritura, la pintura, la música? Porque en definitiva, ¿qué es el protocolo? En definitiva es el arte de hacer bien las cosas. Es el arte de hacer bien las cosas que tenemos que hacer y hacerlas de la mejor manera posible. Y si es posible, perfecta. Pero, ojo, por hecho de ser perfecta, no tiene que dejar de ser natural al mismo tiempo. Voy a contar un pequeño relato muy chulo. Muy chulo. Bueno, pues en el siglo VIII a.C., en la ciudad de Síbaris, en Italia, esta ciudad era tan rica y tan próspera que su protocolo obviamente también lo era. Sin embargo, sus habitantes estaban muy endiosados, se endiosaban muchísimo y estaban tan pasados de rosca, si me permitís la expresión, que cayeron en gestos ridículos. Y estos gestos ridículos les llevaron a la perdición. Ahora veréis. En el colmo de su extravagancia, los sibaritas, inventaron lo que podríamos llamar la primera escuela de danza de caballos, lo que oís. La primera escuela de danza de caballos. Prepararon a sus caballos de batalla, los prepararon y los convirtieron en verdaderos caballos de ballet. Es decir, se inventaron un verdadero ballet de caballos, un ballet ecuestre. Es que a mí me hace gracia ya. Bueno, pues ¿qué pasó? Tuvieron que luchar
con el pueblo vecino, con los de Cretona, quienes sabiendo de su ridiculez, quienes sabiendo de su soberbia, quienes sabiendo de que esa soberbia les había llevado al extremo de la tontería, y por supuesto, obviamente supieron de este ballet ecuestre, llevaron al campo de batalla nada más y nada menos que una orquesta. ¿Y qué pasó? Que esos caballos de batalla que se habían convertido en bailarines, en danzarines, al oír la música en pleno campo de batalla, se pusieron a bailar, abandonando a su suerte a los jinetes. Y evidentemente los de Cretona no dejaron a uno vivo, los degollaron a todos. Moraleja, chicas y chicos, los sibaritas habían llevado demasiado lejos su exquisitez y se habían excedido en el protocolo. ¿Qué quiero decir con esta pequeña historia? Bueno, que tengamos muy claro que la idea de culpabilizar al protocolo, desde luego, y de hacerlo causa de muchos males, es falsa. Pero lo que sí que quiero comentaros con esto, que es que en cualquier ámbito y en cualquier época de la vida y de la historia de la humanidad, hay que conocer muy bien las pautas de comportamiento y cómo relacionarnos con el entorno. Tenemos que interiorizarlo muy bien para saber cuándo puede ser un exceso o cuándo puede ser un exceso. Es decir, cuándo puede ser un exceso o cuándo puede ser un defecto. Perdón, que no lo he dicho bien. Es decir, hay que saber cómo utilizarlo de manera cotidiana. Hay que saber cuándo utilizarlo o cuándo sobra. ¿De acuerdo? Y recordar la importancia máxima. Recordar esto que os voy a decir e interiorizarlo, chicas y chicos. El 75% de todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, en cualquier ámbito, las tomamos, las decidimos observando. El otro 25% se basa en la razón. Creo que es un buen final. Os lo vuelvo a decir. El 75% de todas las decisiones que toma el ser humano las tomamos en nuestra vida, en cualquier ámbito, mediante lo que observamos. El otro 25% se basa en la razón, con lo cual creo que queda muy claro que el protocolo está dentro de nosotros, que somos protocolo y que hay que utilizarlo siempre en su justa medida. Amigas y amigos, hasta la semana que viene. Ya sabéis que me podéis encontrar en leticiavalera.com si me necesitáis, y con mucha ilusión nos veremos la semana que viene. Plaza Podcast. Historias que cuentan.